Vamos. Hola chicos y chicas de tercer semestre. Vamos a ver hoy un poco del Estado-Nación mexicano más actual, ¿no? Y les quiero mostrar dos cosas. La primera, denme un segundo. La primera, quiero irme aquí y mostrarles esta página que ya se las había enseñado, porque les voy a ir hablando de qué se trata cada una de estas cosas. Pero como planeadores tienen que tener siempre presente que debemos de operar bajo el margen de la ley, ¿no? O mejor dicho, bajo un esquema legal. Luego entonces la pregunta es, ¿dónde están las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo las puedo buscar? Y las del estado de Hidalgo y las de cada congreso y las de cada estado de la nación están en el Congreso. Si ustedes le ponen Congreso del Estado de Hidalgo, pues aquí directamente dice leyes vigentes, ¿no? Pero déjenme ver si lo puedo encontrar desde la página principal. Y en la página principal, esperamos a que cargue tantito. Es en biblioteca, en biblioteca legislativa, leyes vigentes, ¿no? Y ahí le dan leyes vigentes. Esperan a que cargue. Anda como medio lento mi internet, no sé por qué. Y aquí vienen todas y cada una de las leyes que están vigentes en el estado de Hidalgo. Lo bonito de esta página es que algunos vienen en Word y otro en PDF, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera PDF, te la abre ahí a un lado y es la ley, ¿no? O sea, ahí viene la última actualización, cuando se publicó y la puedes revisar. Y está ordenada, eh, es decir, está por nombre, o sea, arancel, código civil, acuerdo, ¿no? Y son muchísimas, o sea, ley de control vehicular, ley de ciencia, tecnología e innovación, ley de catastro. No las vamos a ver todas, ¿no? O sea, porque pues sería como que imposible. Yo creo que ni una clase todo el semestre nos alcanzaría. La idea era mostrarles en dónde se encuentran para que ustedes busquen los marcos legales que a lo largo de su vida profesional vayan necesitando o vayan ocupando para que tengan un punto de partida al momento de planear, al momento de empezar a buscar qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ley de becas, de qué nos habla, qué considera, qué artículos tiene, ¿no? O sea, revisarlo. Por ejemplo, desarrollo pecuario, si a lo mejor tienen alguno de eso, desarrollo social, ¿no? Fomento al desarrollo energético, sustentable, desarrollo económico, emprendimiento. Y luego hay algunas interesantes, déjenme ver, derechos de los niños. Déjenme ver, encontrar una. Uh, Migrantes, movilidad. Ley de participación ciudadana. Esta está bien interesante. Yo se las recomiendo que se la lean, la 62, porque muchos de los ciudadanos no participan, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que el ciudadano puede hacer y puede solicitar y puede pedir. Entonces, esta yo creo que sí es una ley que como mexicanos, como hidalguenses, deberíamos de revisar. Prevención del delito. eh, Quiero llegar, hay una protección de datos, protección, ley de protección, prevención, préstamos, pesca, obras públicas. Aquí está, ley de planeación y perspectiva del Estado de Hidalgo, también deberían de leerla, ¿no? Es la número 62, la ciudadana, la número 64, ley de planeación y perspectiva del Estado. De esta nos vamos a regir mucho para cuando se hacen programas de desarrollo, programas, todo lo que tenga que ver con planeación, tanto ecoturismos como ordenamientos territoriales, como proyectos sociales, y tienen que tratar de ir alineado con lo que la ley de planeación y perspectiva nos dice, ¿no? En quinto semestre esto deberían de verlo un poquito en alguna de sus materias, ¿no? Si es que no lo han visto aún. Pero si no lo han visto aún, sí sería muy bueno que ustedes le dieran una leída a esta ley, ¿no? Por ejemplo, miren, las dependencias, entidades de emisión pública estatal y municipal deberán de planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, buscando congruencia en la planeación nacional. Esto de que nuestros planes digan y se alinea con el eje tal del Plan Estatal de Desarrollo y con el eje tal del Plan Nacional, no es de gratis, no es como que para hacer lo que se vea bonito, no, o sea, de hecho es por ley.
que los planes de esas entidades tienen que ir alineados, si no estarían incurriendo en una ilegalidad. ¿Y por qué es una ley? Porque la idea es hacer un esfuerzo en conjunto para tratar de conseguir grandes metas entre todos. No se trata de que cada uno jale agua a su molino, ¿no? Como se dice coloquialmente hablando, sino en realidad esta ley de planeación, estos planes estatales de desarrollo han sido la consecución de esfuerzos por años de muchas personas, de al menos tener un eje rector, al menos tener un camino de hacia dónde vamos, un mapa de hacia dónde nos dirigimos. Y ha funcionado muy bien, porque antes cada secretaría pues, buscaba qué es lo que tenía que atender, lo que ella pensaba que estaba bien, y no se alineaban, no había concatenación, no había orden, y ahora hay un poquito más, ¿no? Falta trabajarlo, algunas lo hacen muy bien, algunas no lo hacen muy bien, en algunas hay grandes logros, en otras no, pero al menos ya hay un eje rector, ya hay como un camino que seguir. Entonces, esta ley es algo que ustedes tienen que leer alguna vez en su vida. Yo no se las voy a evaluar, no se las voy a dejar, pero sí léanlo para que vean de qué se trata y cómo nos regimos y cómo se elaboran estos planes, estos elementos, ¿no? Esa era una de las que le quería mencionar. Hay otras interesantes, o sea, todas son interesantes, ¿no? Pero algunas nos pueden afectar un poquito más y otras un poquito menos. Déjenme ver si encuentro otra. Por ejemplo, la ley de vivienda, ¿no? Tiene regulaciones para la construcción de vivienda que también debe de ser considerada para cuando se hacen programas o se van a hacer auditorías a ciertas entidades, ¿no? Catastral, financiamiento de la educación, Instituto de la Alianza de las Mujeres, este es muy bueno, ha funcionado muy bien el instituto, pienso yo. Periódico oficial, propiedad, anticorrupción, alcantarillado. Este es otro que también se tienen que leer de cajón, el 110, Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y este está bien denso. O sea, este es muy largo, porque aquí habla de las funciones y de las responsabilidades de todos los servidores públicos y de todas las secretarías. No me acuerdo cuántas secretarías son exactamente ahorita en Hidalgo. Si son 18 o 21. Es que van cambiando de gobierno en gobierno. A veces son más, a veces son menos. Pero bueno, esta ley que es la vigente. Esa es otra. Estas leyes que están aquí, todas son vigentes. O sea, todas están en actividad y en operatividad dentro del Estado. Ahorita vamos a llegar a la parte final donde hay unas que su vigencia está por terminar. Considerando decreto a las dependencias, a los organismos. Ajá, por aquí debe de venir. Aquí están. Las dependencias del Poder Ejecutivo y sus titulares son la Secretaría de Gobierno, y de ahí se desprende la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, la Secretaría de Finanzas Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social. Esta secretaría ya no existe, ¿no? Que era una de planeación, pero cambió de nombre. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Económico, de Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario, de Turismo, de Contraloría, de Educación Pública, de Salud, de Seguridad y Trabajo, de Seguridad Pública, perdón, Trabajo y Prevención Social, Movilidad y Transporte, Cultura, y la que se derogó se sustituyó por esta Unidad de Planeación y Prospectiva y la Oficialía Mayor. Y aquí vienen después de las atribuciones. Por ejemplo, a la Secretaría de Gobierno le corresponde esto, ¿no? Otra, a la Secretaría Ejecutiva de la Política Estatal le corresponde todo esto, ¿no? A la Secretaría de Finanzas Públicas todo esto. Muchas se van quitando, ¿no? Porque son funciones, o sea, por ejemplo, esta función o ya no tuvo vigencia, o en lugar de que la haga esta secretaría, ahora la hace otra, porque era como más idóneo. O sea, esto va mejorando, también es una mejora continua, ¿no? A veces se tarda más, pero va mejorando. Obras públicas, ¿no? Desarrollo económico, más de las últimas, déjenme llegar a la nuestra. Bueno, en todas y cada una de estas secretarías, en algún momento, ustedes pudieran encontrar trabajo, ¿no? O sea, todas tienen un área de planeación al interior, y créanme que a todas les hace falta, ¿no? Entonces, vamos a la Oficialía Mayor.
La unidad de planeación y perspectiva. Instrumentar y operar el proceso de planeación para el desarrollo estatal en términos de la legislación aplicable, con sujeción a las políticas objetivas y metas que para tal efecto establezca el gobernador y se determine en el sistema estatal de planeación democrática. Definir políticas y lineamientos para su orientación, ¿no? Entonces, son todas estas las funciones de la Secretaría de Planeación y Perspectiva, y para cada una de estas ustedes son idóneos, ¿no? O sea, a lo mejor de entrada no entenderán, ¿no? Mucho, pero bueno, por ejemplo, dictaminar el impacto y la rentabilidad social de los proyectos públicos susceptibles de ser financiados en el Estado, bajo un análisis técnico, social y económico que permita alcanzar los objetivos del plan de desarrollo. ¿Quién sino ustedes son idóneos para poder hacer esta, ¿no? Función? Y es específico, ¿no? O sea, cuando vayan a una entrevista de trabajo y todo, pues tristemente ustedes son una mercancía, ¿no? O sea, en este mundo capitalizado, son una mercancía, son, digamos, una especie de software, ¿no? Y tienen que vender lo que saben hacer. Entonces, mira, voy a la secretaría, ¿no? Y pues, ¿qué sabes hacer o qué elementos, ¿no? O propiciarlo en la entrevista. Mira, en el objetivo 39, ¿no? En la responsabilidad 39 de la Ley de Orgánica de la Administración Pública para la Secretaría de Planeación y Perspectiva, establece que hay que determinar el impacto y la rentabilidad de los proyectos públicos. Y mira, yo aquí está este proyecto público, ¿no? Ya lo hice, ya está, ¿no? Lo sé hacer. Y créanme que muchos de ustedes encontrarán y muchas de ustedes encontrarán trabajo en estas áreas. Entonces, esta es otra ley que también tienen que revisar por fuerzas, ¿no? La ley orgánica de la administración pública para el estado de Hidalgo es la 110, espero que lo estén apuntando por ahí. Otra bien interesante es la nuestra, la 112, ley orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. O sea, esta es la ley que entre comillas nos rige, o sea, nos rige, pero es la ley que nos da autonomía, ¿no? Entonces también nos da ahí un margen de maniobra, pero está interesante. Para la Universidad de Tepeji, ¿no? Hay para otras universidades. ¿Qué otra? Fomento artesanal, ¿no? Para quienes les guste esta parte. Y insisto, hay muchísimas. Luego, aquí mismo, si nos regresamos hasta arriba, en Biblioteca Legislativa hay otra sección que se llama Leyes abrogadas con vigencia parcial por artículos transitorios. A veces hay leyes que dicen, decir, y el acreedor tendrá un permiso de construcción hasta 5 años de su emisión, ¿no? Se saca un permiso en 2019, entonces va a ser válido hasta 2024, pero en 2020 se reforma esa ley, se deroga, y ahora hay una nueva que dice que el permiso es válido por 2 años. Pero como él lo sacó con la ley vigente del 19, a él, a la persona que haya sacado eso, se le respeta con esa ley. A los nuevos ya no. Entonces, esta sección de aquí son leyes que ya se sacaron, que ya no están vigentes para asuntos que surgieran hoy, pero se mantienen vigentes por estos elementos que yo les platico, ¿no? A ver si encontramos una por... Uy, esta no está. Aquí va a pasar un poquito eso, ¿eh? Qué raro. A ver en Word. Se me hace que no está funcionando el servidor de aquí. Espérenme. Esta, por ejemplo. Se derogó el 11 de diciembre de 2017. Ley de atención, asistencia y protección a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos en el estado de Hidalgo. Casi estoy seguro que esta ley sigue, o sea, ¿cómo decirlo? Cambió de nombre porque se incluyó algo más, se quitó algo, y entonces hay una nueva ley que rige esto, ¿no? Habría que rastrearla. Pero esta debe de tener elementos que se mantienen vigentes porque otorgaba ciertos derechos en el tiempo. Entonces, en lo que carga esta sección de abrogadas, son aquellas que aunque ya hoy en día no están vigentes para asuntos de hoy en día, siguen vigentes para atender asuntos que iniciaron en un pasado. Y a veces hay que revisarlas, ¿no? Estoy esperando a que cargue. Se me hace que está tachada por todos lados. A ver.
Esperemos tantito. No, sí está completa. Algunas veces está como toda rayada, de que ya no está en vigencia. Pero esta sí está completa. Si se mantiene aquí, una vez más menciono que es porque hay leyes o derechos o artículos que otorgó que aún se mantienen vigentes. Bueno, dudas con dónde encontrar el marco legal vigente en el Estado, de manera general. Yo, profe, bueno, una pregunta, ¿crees que lo podrías publicar en Classroom? Es que me conecté tarde. Publicar en Classroom el link de la página. Ajá, sí, para que lo puedas explicar, Sí, por favor. legislativa. Ahí está, ahí lo pueden checar. Bueno, la segunda cosa que vamos a ver hoy, ¿no? Que es más práctico, o sea, espero que ustedes estén tomando apuntes. Puede venir en el examen una pregunta de estilo, es el lugar donde se encuentran las leyes, ¿no? ¿Dónde? Biblioteca del Congreso, ¿no? Por ejemplo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo mencionaba la clase pasada, es nuestra carta máxima. Hay una jerarquía en las leyes, no lo tengo en diagrama, pero se los digo, así es que apúntenlo. Técnicamente hablando, o mejor dicho, vamos a ver dos jerarquías, la jerarquía técnica y la jerarquía diplomática, ¿de acuerdo? Cambia un poquito. En la jerarquía técnica está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta arriba, la más importante, de donde dimana todo lo demás. En segundo nivel lo comparten leyes a nivel federal y acuerdos internacionales. En el tercer nivel están leyes estatales. En el cuarto nivel está, ojo, los municipios no hacen leyes, hacen bandos, normas, reglamentos. Entonces están bandos, normas, reglamentos municipales. Y en un nivel más abajo a veces hay ciertos reglamentos en localidades, ¿no? O sea, serían como los rangos que tiene, en el orden jerárquico tradicional. En la parte diplomática, últimamente se ha equiparado o se ha tratado de colocar al mismo nivel que la Constitución los acuerdos internacionales que incluyen, por ejemplo, lo del cambio climático, lo de los derechos humanos, ¿no? Pero es más que nada como, ¿cómo decirlo? Como un eufemismo, como un elemento decorativo, ¿no? Porque realmente derechos humanos no tienen ninguna injerencia legal en México. Derechos humanos hace recomendaciones a muchas cosas y hacen un muy buen trabajo, pero legalmente hablando no son vinculatorios, o sea, no pueden, no son una prueba, no son una defensa, no sancionan, no tienen un carácter punitivo, o sea, son solo recomendaciones. Luego entonces, pues, la Comisión de Derechos Humanos puede decir que te trataron muy mal, pero no puede hacer nada al respecto, más que emitir una recomendación a la autoridad competente, y la autoridad competente, por, entre comillas, quedar bien, hacer las cosas bien, mantener la diplomacia bien, bueno, le puede hacer caso y tratarla, pero si quiere hacer la bolita y tirarla, lo puede hacer. O sea, esa es la verdad. Legalmente no hay nada que vincule los dictámenes de derechos humanos al aparato legal mexicano. O sea, está separado. Y como eso, muchas otras cosas. Por eso, cuando México firma un tratado, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, sí, o sea, los firma, está dentro, vamos a intentar guiarnos conforme a eso, pero es necesario aprobar una ley a nivel federal que valide esos
objetivos del desarrollo, porque de lo contrario son solo cosas que hacer y no lo que se debe de hacer. Y de hecho algunas leyes, como vimos hoy, una que decía que se debe de ordenar conforme al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo, hay unas leyes que establecen que se debe de ordenar conforme a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces ahí ya entra en carácter de legal y es vinculatorio y obligatorio para las acciones pues de dependencias o de secretarías. Por eso, chicos y chicas, recomendación indispensable de la vida: a donde sea que ustedes vayan a trabajar, se tienen que leer la normativa interna, es decir, qué leyes rigen su actuar, qué leyes rigen su función y qué reglamentos hay al interior de la entidad en la que estén, sea pública o privada. Es una gran irresponsabilidad trabajar en un lugar y no saber por ley qué es lo que tienes que hacer o qué te corresponde o cómo se deben de presentar los informes. Además, es una protección muy importante si en algún momento, Dios no lo permita, pero enfrentan un despido injustificado, les exigen una renuncia o un mal manejo de su cargo, de su posición, tienen que revisar estas leyes para no comprometer su ética laboral, para no meterse en un problema. ¿Qué tal si ustedes son, por decir, supervisor? Y de repente les dicen, ay, fírmale aquí porque no vino el contador. Ah, sí, y le firman. Y la ley decía, solo el contador puede firmar la orden 01. Y ustedes la firmaron, ya se metieron en un mega problema, ¿eh? O sea, aunque pueda parecer, ay, profe, pues si solo era una firma para un papel de baño. Sí, era una firma para un papel de baño, pero están incurriendo en un acto, pues digámoslo, ilegal, están incluyendo en una indisciplina. Luego entonces, por eso en algunos casos ha sido suficiente para despedir a gente justificadamente, ¿eh? O sea, se los digo. Tengan mucho cuidado en su actuar, sobre todo dentro de la administración pública, de conocer estas leyes y estos marcos, porque a veces cumpliéndolo todo, aún así, a las personas las despiden injustificadamente, pero les argumentan un montón de cosas. Entonces imagínense desconociendo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con los elementos. Por ejemplo, como alumnos de la universidad, ustedes tienen muchos derechos que la mayoría de las veces desconocen. Ustedes debieron ya haber leído el reglamento universitario que los rige, el de alumnos. Y estoy seguro de que se llevarían muchas sorpresas respecto a cómo se les evalúa y se les califica y se les entrega calificaciones en muchos casos. O sea, hay que conocer esos derechos. A manera muy general, la Constitución política se divide en estos títulos que están aquí, que son 9, y al interior de cada título, en algunos casos, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, se dividen en capítulos. El primer título nos habla de las garantías individuales, son los que ustedes van a exponer, no voy a profundizar y de hecho todo lo vamos a ver muy por encima. Estas garantías individuales son las 29 premisas, por así decirlo, que garantizan, como su nombre lo dice, o que le dan a los miembros al interior de la sociedad los derechos fundamentales, ¿no? A partir de estos 29 pueden salir y se organizan el resto de las leyes, el resto de los artículos. De hecho, la mayoría de los artículos, tanto en la Constitución como en las demás leyes, van a fungir para tratar de poder lograr estas garantías individuales. En el capítulo 1 habla sobre derechos humanos, en el capítulo 2 derechos y obligaciones de quienes son los mexicanos, en el capítulo 3 de los extranjeros, en el capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. Y a ver, aquí hay que hacer una gran diferencia. Tú eres mexicano si naciste en México, si tienes padre o madre mexicano, si adoptaste la nacionalidad mexicana. Y un caso bien raro pero real es si naciste al interior de algún vehículo o embajada mexicana. Es decir, es más complicado, pero si tú eres, por ejemplo, alemán, una mujer alemán, ¿no? Y por X motivo fuiste a la embajada mexicana y diste a luz ahí, técnicamente ese hijo puede reclamar la nacionalidad mexicana porque nació en territorio mexicano, porque las embajadas son una extensión del territorio nacional de ese país. Lo mismo si tú vas, por ejemplo, te pagas un crucero, ¿no?
no me sé muchos cruceros, pero uno de ellos es, por ejemplo, el Royal Caribbean. Te metes al Royal Caribbean. Si Royal Caribbean está registrado como nave estadounidense y tu mamá iba embarazada y naciste en el Royal Caribbean, tú tienes la posibilidad de reclamar la nacionalidad estadounidense. Lo mismo pasa con barcos mexicanos o con aeronaves mexicanas. Si naces, que son muy raros, ¿no? Pero si naces ahí, puedes reclamar la nacionalidad mexicana. Esos son los mexicanos, o sea, los que tienen esa nacionalidad. Luego, los ciudadanos mexicanos tienen otras dos características bien interesantes. De hecho, este sí lo podemos ver. A ver, de la ciudadanía mexicana. Ahí aquí están. Para ser ciudadano mexicano, aparte de tener la nacionalidad mexicana, ¿no? O sea, teniendo la calidad de mexicanos, tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. Y ya eres ciudadano. O sea, no necesitas el INE, la cédula, el CURP, o sea, no. Necesitas ser mexicano, que te lo da el acta de nacimiento, o la CURP si no naciste aquí, y 18 años y un modo honesto de vida. Ya verán que es como bien ambiguo el modo honesto de vida, ¿no? Hasta la fecha, Joaquín Guzmán Loera dice que él solo es agricultor, ¿no? Que él no es narcotraficante. Entonces, bueno, esta parte es como muy ambigua, pero son los dos únicos requisitos para la ciudadanía mexicana. Ojo, solo los ciudadanos pueden votar y ser votados. Y de hecho, si nos regresamos, aquí están los derechos ciudadanos, ¿no? Votar, poder ser votada, ¿no? Asociarse individual y libremente para formar parte en los asuntos políticos del país. O sea, esto, hasta que Andrés Manuel no empezó a nivel federal a hacer las consultas ciudadanas, no había forma de llevarlo a cabo. ¿Me explico? O sea, era una fracción de una garantía que no se estaba llevando a cabo. Tomar las armas, bueno, pues en defensa de la República, clase de negocios, el derecho de petición, nombrado cualquier empleo o comisión del servicio público. O sea, si tú no eres ciudadano, no puedes estar en el servicio público. Iniciar leyes conforme a la ley, que en este caso se necesita el 33% del padrón electoral. Votar en las consultas populares. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos por esta Constitución, ¿no? Eso está interesante. Participar en los procesos de revocación de mandato es un derecho ciudadano, o sea, no se lo inventó Andrés Manuel, estaba ahí desde hace mucho tiempo, pero no se usaba, ¿no? Entonces, es lo bonito de leer. Por ejemplo, protección y pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se perderá por adquisición de una nacionalidad extranjera, por residir 5 años continuos en el extranjero. La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. O sea, si por algún extraño motivo a su profesor un día lo nombraran Sir Mariano, ¿no? Como en Inglaterra, automáticamente dejaría de ser yo ciudadano mexicano, ya no podría votar. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. Por aceptar usar condecoraciones extranjeras, ¿no? Por admitir que el gobierno... Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo aviso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios o científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. Por ejemplo, el Premio Nobel, el Pulitzer, el Grammy, ¿no? O sea, se pueden aceptar sin ningún problema. Por ayudar en contra de la nación, o sea, que estén filtrando información de México a otro país. Y en los demás casos que fijen las leyes. Y hay uno bien interesante, déjenme ver si lo encuentro aquí, en la suspensión de derechos. ¿Por qué se puede suspender tus derechos como ciudadano? Por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones del artículo 36, ¿no? Que son las que vimos hace rato, por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal, ojo con eso, ¿no? A contar desde la fecha del auto formal prisión, durante la extinción de una pena corporal, por vagancia o ebriedad. O sea, todos esos que se van todos los jueves a beber, valdría la pena preguntarnos si son ciudadanos, ¿no? O sea, ebriedad consecutudinaria, o sea, que continúa. Por estar prófugo de la justicia,
por sentencia ejecutoria, ¿no? Entonces, estos son los elementos por los que se puede perder la ciudadanía. Y a mí me parece muy interesante. Mi tesis de maestría tiene que ver con eso. Luego, el título 2 es bien interesante. Ustedes tienen que dominar estos 4 artículos, ¿no? Estos 4 artículos constituyen el Estado-Nación mexicano. O sea, es decir, son el origen de nuestro Estado. Los vamos a ver muy rápido. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y una vez más, sin lo que Andrés Manuel está haciendo, esto no es posible. O sea, esta idea de que vamos a votar de si se queda o se va, no es una ocurrencia, no es una jalada, es algo que estaba en la ley. De hecho, forma parte de la soberanía nacional. El que nosotros podemos modificar la forma de gobierno y nosotros podemos cambiar a nuestros dirigentes, ¿no? O sea, está aquí constituido, y que el poder y la soberanía emanan del pueblo en todo tiempo. El pueblo es lo fundamental en este estado, en este país. Aquí viene nuestra forma de gobierno, la que elegimos nosotros, no, ¿verdad? Pero la que eligieron allá por 1919 y que se ha mantenido vigente, y dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, es decir, los principios de la Constitución. Federal es esto, ¿no? O sea, compuesta por estados. Laica es que ningún dogma religioso tiene influencia en la administración pública del país. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de los estados islámicos. Los estados islámicos, el Islam sí tiene gerencia administrativa al interior del estado, como alguna vez, y ya lo vimos, lo tuvo la Iglesia Católica en México, que llevaba el registro civil, los matrimonios, la administración de panteones. O sea, son funciones que ahora le competen netamente al Estado, y ninguna religión ni ningún dogma religioso tienen que administrar nada del Estado. Eso no implica que a veces a algún pastor, a algún sacerdote, a algún ministro, a algún chamán, lo que ustedes quieren, se le bote la cabeza y se promulgue a favor del PRI o del PAN o del que ustedes quieren. Eso está mal, lo rige otra ley, pero no es a lo que laica se refiere, ¿no? Laica es que, legalmente hablando, ningún dogma religioso intervenga en la administración del país. Democrática es el principio de mayoría, que el representante se elige por la mayoría del pueblo. Representativa es que hay una persona que representa a todos los demás, véase los diputados, los senadores, el presidente, el gobernador, ¿no? Y república, ya les había dicho, implica que ningún presidente o ningún gobernante es vitalicio, ¿no? Cumple un periodo y se va, y tampoco deja un sucesor. O sea, el hijo de Andrés Manuel no va a ser presidente cuando su papá deje la presidencia. O sea, no puede ser. Puede ser si el hijo se lanza para candidato y queda, ¿no? Pero no es directo, que es a lo que se refiere. O sea, no es un linaje hereditario. Hay que pasar por un proceso de elección. Es un periodo y se va, ¿no? Y esto se establece para que no vuelva a pasar lo que hizo Santana, lo que hizo Porfirio Díaz, que ya lo vimos antes, ¿no? El 41 nos habla de la división de los poderes, ¿no? Que en este caso va a ser poder ejecutivo, federal y legislativo, ¿no? Habla un poco acerca de los partidos políticos, y hay más apartados para fines electorales, para cómo se va a administrar cada uno de estos poderes. Esta parte creo que también sería muy importante que la tengan en cuenta. Habla del territorio de la nación, los estados que conforman la federación. En el 44 es bien interesante porque habla de la Ciudad de México en particular. Extensión y límites de los estados, convenios sobre los límites. El artículo 47. Este no me lo sabía, está interesante. Habría que ver si este está todavía vigente o se derogó. De las aguas, el espacio aéreo, ¿no? Luego la división de poderes habla más acerca de la función al interior de cada uno de ellos, ¿no? De cómo se eligen y cómo se rigen, más como que su normativa interna. Y luego tenemos qué son los servidores públicos, si algún día trabajan para
una secretaría, una presidencia municipal o algo que tenga que ver con lo público, no solo es la ley que les dije antes, la ley de la administración pública estatal, es también esta sección de servidores públicos, estados y federación, ¿no? ¿Qué prohibiciones tienen? ¿Qué capacidades tienen los estados? ¿Qué pueden hacer y qué no? La parte de trabajo y prevención social. Estas son como elementos más específicos. Ahora les pueden ver. Y esto igual. Reformas a la Constitución, cómo se deben de hacer. La inviolabilidad de la Constitución, o sea, nada por encima de la Constitución, ¿no? Y artículos transitorios que versan sobre muchísimas cosas, ¿no? Ajustes tanto de forma, técnicos, de normas, o sea, hay muchos, ¿de acuerdo? A manera general, esto sería la Constitución política y sus apartados y sus títulos. Lo que más interesa a ustedes son, o bueno, de lo que más debería interesar a ustedes son las garantías individuales, que son lo que van a exponer, pero que aparte son como nuestros derechos base, y el título de soberanía nacional y república, que conforma el artículo 39 al 41, ¿no? En el capítulo de soberanía nacional y forma de gobierno. Hasta aquí es como la columna vertebral de nuestro estado. A partir de aquí se van a salir todas las demás leyes, ¿no? A manera muy general y para terminar, hay leyes a nivel federal, ¿no? Y están aquí en página del gobierno. La ruta es acciones y programas. Bueno, comisión de apelaje y arbitraje. Pero no, este es en específico. Sí. Y acciones y programas, ¿no? Y aquí están todas las leyes a nivel federal que hay. También tenemos el Congreso Federal, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que la página es Cámara de Diputados. Y aquí en la Cámara de Diputados, bueno, pues el orden del día, acuérdense que ellos sesionan, ¿no? No todos los días, pero van sesionando y pueden ver qué es lo que se va a votar o qué es lo que se plantea hacer, ¿no? Reforma al artículo que se reforman estos artículos, entonces pueden ir viendo día a día qué pasa. Es más como para abogados, pero bueno, no está mal tener marco jurídico del Congreso, ¿no? O sea, cómo se rige el Congreso. Y acá abajo están leyes federales y estatales, que es la mejor forma de entrar. Y aquí sí están todas las leyes a nivel federal, así como las del estado de Hidalgo, que rigen y que están vigentes en nuestro territorio. Y con mucho gusto terminamos la clase y les pongo también esta liga aquí para que tengan acceso. No, son leyes federales, Biblioteca del Congreso. ¿Dudas, preguntas? Ahí están. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, está muy interesante. Y más como que ese tipo de páginas como que facilitan más, ¿no? La búsqueda, porque a veces siento que es un poco tedioso buscar leyes y así, pero con esas páginas parece un poco más sencillo. Sí, es un poco más laborioso porque no tienen como que un buscador aquí, ¿no? Entonces hay que ir por nombre, pero si te sabes la ley que quieres, la encuentras rápido. Lo que sí es un plus increíble es que aquí está la versión más actualizada, porque a veces Google te manda a la más consultada. Entonces, si en el 2018, por ejemplo, en el 2020, que fue lo de la pandemia, todo el mundo se metió a buscar ley de salud, por ejemplo, y estás en 2021 y en 2021 se hizo una reforma, Google te va a mostrar 2020 porque es la que más se consulta y te puede ocultar 2021. Entonces ahí puede haber un error. Entonces el plus de esto es que aquí están si esta se reforma hoy, mañana ya está actualizada aquí. Si no es que hoy mismo se sube.
Entonces, eso es lo fundamental. Estas son las leyes vigentes. Y aquí a un lado están las abrogadas, como les enseñé la vez pasada, pero algunas de estas todavía tienen ciertos elementos vigentes, ¿no? Por X o Y motivo. A ver, por ejemplo, esta. No viene. Yo creo que cambiaron el formato. Antes venía más especificado que hasta cuándo tenía vigencia y qué tenía vigencia de estas leyes abrogadas. Ahora yo creo que es un poco más complicado, pero sí se puede buscar, ¿no? Pero bueno, las que a ustedes les va a interesar son las vigentes. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo dejamos